Bienvenidos una semana más a Aragoneses. Hoy retomamos las entrevistas políticas, concretamente aquellas con las que pretendemos acercarles un poco más el lado humano y profesional de los consejeros del Gobierno de Aragón. Y hoy ya estamos con una persona que es la encargada de dirigir uno de los departamentos que más puede influir en el futuro de esta comunidad. Estamos ya con Modesto Lobón, consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. En primer lugar, me va a permitir que le dé la enhorabuena por el triunfo que tuvo el pasado domingo el Partido Popular, tanto en Aragón como a nivel nacional. Sí, pues muchas gracias, porque fue ciertamente un triunfo histórico, tanto en España como en Aragón, y estamos francamente contentos. Obliga a una responsabilidad añadida, pero estamos dispuestos a correr con ella. ¿Cree que será positivo para Aragón el que los dos gobiernos, el central y el autonómico, sean del mismo signo? Sí, yo creo que sí, porque habrá una sinergia entre las actuaciones de ambos. Además, eso consta también en el pacto de gobernabilidad con el partido aragonés que se ha suscrito, y a mí me parece que esa sintonía puede hacer avanzar grandes tramos que en el pasado no ha sido posible, y también ayudar a las políticas cotidianas del día a día. Bueno, pues después de este apunte de actualidad vamos a empezar con la entrevista, vamos a empezar a conocerle un poquito mejor. Voy a tener que leerlo porque su currículum es muy extenso. Empecemos. Usted fue fundador de la Democracia Cristiana Aragonesa, miembro de UCID, miembro fundador en Zaragoza del Partido Demócrata Popular, también fue miembro del Partido Aragonés desde 1987 hasta 1999 y posteriormente miembro del Partido Popular, en el que actualmente es vocal del Comité de Dirección Regional y vicesecretario general de Política Sectorial. Pocos políticos pueden presumir tener un currículum tan extenso. Bueno, llevo desde que murió Franco en la vida política y estoy encantado de estar en ella. Y toda esa biografía que ha leído usted se puede sintetizar diciendo que es una línea política de centro en todo momento, lo cual me encuentro muy sumamente contento porque pienso que es la solución para España. Lo fue en el pasado, lo fue en la transición y lo es ahora. Una política de centro abierta a todos, y tengo la satisfacción de haber estado en todos los partidos que usted cita. En los fondos tienen ese cordón umbilical de una política de centro. También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza durante 5 legislaturas, ha sido diputado, ahora consejero. ¿Este es el broche de oro de su carrera o aún le veremos en más puestos? Bueno, yo no pongo nunca puertas al mar. En la política estoy encantado en ella, me gusta, intento hacer lo mejor que se pueda, y el futuro solamente es el futuro quien tiene palabras para hablar de él. Centrémonos ahora en su cargo actual. ¿En qué situación se encuentra la innovación y la tecnología aragonesa dentro del panorama global, dentro del panorama español? Bueno, pues en general está ligeramente por debajo de la media nacional. Y teniendo en cuenta que la media nacional es francamente baja comparada con la media europea, se puede decir de ella que está necesitada de un gran impulso tanto en investigación y desarrollo como en innovación. Hay un factor positivo de todas maneras, y es que la componente privada de la I+D+I es superior a la media nacional, y eso es un factor de esperanza porque en todos los países desarrollados la innovación es fundamentalmente innovación privada. Hay que potenciar ambas líneas, la pública y la privada, pero eso es un factor positivo y en general hace falta un fuerte impulso en todos los aspectos. ¿Cuáles son las primeras medidas que ha puesto en marcha desde su departamento? Bueno, las primeras medidas que anuncié cuando hice la exposición en el pasado mes de agosto fueron fundamentalmente 4. Primero, que Aragón tenga banda ancha en todo el territorio, que es la forma de que Internet de alta calidad llega a cualquier parte del territorio, de forma que cualquier aragonés desde cualquier sitio puede hacer negocios en la red. En segundo lugar, hacer las redes que faltan, en concreto la de emergencias, que es muy importante por razones obvias. En tercer lugar, un fuerte impulso a la I+D+I, en el aspecto de la I. Y en cuarto lugar, divulgar la importancia de las nuevas tecnologías y hacer crecer en conjunto al sector de las TICs. ¿Y qué proyectos de innovación considera prioritarios también? Bueno, en Aragón tenemos unos aspectos de investigación francamente interesantes, que somos pioneros en todo el mundo, pero hay 3 ámbitos en los que yo quisiera poner todo el acento, que es la biomedicina, la biorrobótica y la nanotecnología. Somos referente mundial y creo que hay un profundo crecimiento y unas enormes posibilidades, y luego un factor que es vertebral para Aragón y fundamental, que es la agroindustria. Todo lo que sea incentivar la agroindustria, empezando por la investigación, es fundamental porque es una de las grandes ruedas que puede hacer cambiar la situación aragonesa. Concretamente, usted ya ha estado visitando alguno de estos centros que comenta, pues por ejemplo el Instituto Tecnológico de Aragón, el CITA, que es de agroalimentaria. ¿Qué le transmiten los científicos? ¿Es un buen momento para investigar? Bueno, son exactamente las 2 ruedas, por así decirlo, la rueda industrial, que es fundamental, y la rueda agroindustrial, que es tan importante como la otra. Uno de los dos, el ITA, se preocupa más de la industrial, el CITA de la otra, y yo creo que son las 2 ruedas que tienen que hacer andar Aragón. El momento científico es bueno. En Aragón existe un buen cuadro de científicos. Hay un enorme potencial de científicos, y yo creo que lo que hace falta es que ese potencial esté, por así decir, enfocado a los grandes desafíos estratégicos de Aragón.
Por desgracia, en estos momentos la investigación está un tanto dispersa. El investigador hace lo que puede, se financia como es capaz de encontrar la financiación, pero pensamos que hace falta una orientación general, una estrategia global, de forma que esa potencia se aproveche lo más posible en beneficio de Aragón. ¿Esa está dentro de esa estrategia regional que se quiere poner en marcha para impulsar? Sí, ciertamente, es más, lo he hablado con el director del Centro de Investigaciones Científicas en Aragón y coincidía con este planteamiento, de que hay un enorme potencial que está esperando, por así decir, una voz que le oriente, sin perjuicio de la libertad personal de cada investigador, hacia aquellas investigaciones que, sin perjuicio del prestigio del investigador, redunden lo más posible en el bien de Aragón. Si no me equivoco, esa estrategia regional de innovación, que se llama Innova Aragón, incluye un programa de ayudas financieras de 45 millones de euros en 3 años. Es una estrategia que va a salvar en gran parte la situación de los presupuestos actuales y que tiene como objetivo desarrollarla en 3 años. Ya se han gastado 6 de esos millones, el próximo año la pretensión es gastar de entre 16 y 20 y el resto en el tercer año. Es una estrategia buena, es una estrategia española que está inspirada a su vez en las directivas europeas, es una estrategia que puso en marcha el gobierno anterior, que continuamos porque nos parece buena y que nuestra pretensión es todavía desarrollarla con más fuerza, porque además en esta materia de innovación, y lo quiero decir con toda claridad, yo pienso que no es un problema de derechas o de izquierda, es un problema de modernidad o de su ausencia. Por lo tanto, nuestra intención es marcar un rumbo interesante, lo más de consenso posible, un rumbo que sea capaz de seguir cualquier gobierno que venga después, sea del color que sea, como estamos ahora siguiendo el rumbo anterior, porque ya digo que es bueno. ¿Y en qué medida esa inversión en I+D+I puede servir para crear puestos de trabajo que estén alejados de los vaivenes de los ciclos económicos? Bueno, en una medida enorme, porque además es hoy opinión generalizada de que la única forma de ser fuertes en el futuro es ser competitivos, y la única manera de ser competitivos es tener I+D+I. Sin innovación no hay competitividad y sin competitividad no hay futuro. Por lo tanto, cualquier inversión en esta materia es inversión a medio y largo plazo y es un camino absolutamente necesario para continuar. Lógicamente, los resultados no se ven a la vuelta de la esquina, pero por eso decía que hay que marcar un rumbo fijo que no se altere, de forma que en un espacio de medio y largo plazo, horizonte 2025 nos pusimos en el Partido Popular de hacer que Aragón sea una comunidad líder y es posible si, como digo, se mantiene ese rumbo con todas las fuerzas políticas. ¿Y en qué medida se invierte desde la empresa privada suficiente en I+D+I? Pues todavía no lo suficiente. Las grandes empresas sí, pero la pequeña empresa, por desgracia, no. Y es más, uno de los proyectos que tenemos es que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la tecnología en lo que se llama ahora en la nube, es decir, en Internet, de forma que no tengan que hacer grandes inversiones, ni pequeñas inversiones en materia de tecnología y lo puedan coger de la red, con lo cual cogen lo que hace falta y no tienen que hacer ningún desembolso grande. Ese es un proyecto importante porque las grandes empresas, como digo, tienen su problema ya totalmente resuelto, pero el desarrollo de Aragón tiene que pasar por las pequeñas y medianas empresas y hay que facilitar todo lo que se pueda. Y ese proyecto de tecnología en la nube es fundamental para que puedan tener tecnología sin grandes costes. Esta semana hay unas jornadas en Zaragoza respecto a este tema, ¿no? Bueno, mañana mismo. Sí, ciertamente, y es muy importante porque es poco conocido y, como digo, es una solución para las pymes, fundamentalmente para ellas, que es aprovechar todo el potencial de la red, que es enorme, justamente para que puedan extraer tecnología sin gasto adicional. ¿Estas empresas pequeñas muestran o a ustedes les llegan ese deseo por invertir más? Pues menos de lo que quisiera, y es más, una de las cuestiones que queremos hacer es fomentar la necesidad. La pequeña empresa está tan angustiada por muchas cosas que por desgracia no se ocupa de esto todo lo que debiera, pero no es culpa de ella muchas veces. Por eso nuestra intención es fomentar que se suscite esa necesidad y que sean conscientes de que eso es el pan del futuro. Por eso creo que una de las líneas fundamentales del gobierno tiene que ser apoyarlas sin ninguna limitación. Y esto se sustenta en datos, quiero decir, los buenos datos que algunas empresas aragonesas obtienen en exportaciones, ¿tienen detrás una inversión en I+D+I? Sí, ciertamente, porque son las empresas que son competitivas, pues eso compiten fuera de Aragón, y eso es lo que tiene que hacer toda empresa. Hay que salir fuera. El mercado hoy día es global, no se puede restringir a los límites de las fronteras de Aragón, es todo el mundo, y para ser competitivos, como decía antes, hay que tener innovación, que es la forma de ganar la partida a cualquier empresa de todo el mundo. En Aragón tenemos buenos ejemplos de ellos, y la verdad es que son ejemplos a imitar, a ayudar para que sean mayores y a que marquen un surco por el que puedan ir todas las demás. Estamos a tan solo unos días de que entre en vigor la nueva Ley de Tecnología, de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 3 de diciembre. ¿Qué puede suponer esta ley? Bueno, es una ley importante, es una buena ley. Es una ley que se aprobó por consenso prácticamente todos los partidos. Refleja una voluntad española de dar un paso adelante y yo creo que puede significar realmente ese paso adelante y hacer que todos estos programas de Innova Aragón, Innova España se multipliquen en el tiempo y en la cantidad presupuestaria. Por lo tanto, es una ley que no solamente hay que apoyar, porque ya se apoyó, sino que hay que desarrollar con toda su plenitud.
Con las leyes solas no se gobierna, la ley hace falta luego que haya un aporte de fuerza del gobierno para hacer esa ley, porque legislar no es gobernar, gobernar es resolver problemas, pero en fin, la ley marca un marco, por así decir, que es muy bueno y que hay que llenar de todo contenido político. Para que la gente lo conozca un poco mejor, esta ley se basa en la Estrategia Española de Innovación, que tiene 4 ejes fundamentales: impulsar la excelencia, incrementar la eficiencia, fomentar la colaboración entre todas las administraciones implicadas en este ámbito y producir e identificar y atraer el talento. En este sentido, ¿puede frenar la fuga de cerebros de la que tanto se habla? Sí, puede y debe frenar. Es más, una de las cuestiones es intentar frenarla. Lógicamente, para intentar frenar los cerebros hay que tener condiciones atractivas para que vengan. No se puede poner otro tipo de condición. Y yo creo que en la medida en que España y Aragón se desarrollen en esta materia, será atractiva para los investigadores. Hay un factor fundamental en esta ley también, que es la colaboración público-privada. Es fundamental. Hoy día las cosas no se puede esperar que las resuelvan la administración, tiene que ser el aprovechamiento de todas las sinergias sociales, y ese establecimiento de la actuación público-privada es fundamental para que se pueda llegar a toda la sociedad con la máxima potencia. Es más, yo me atrevería a decir, uno de los símbolos distintivos del nuevo Gobierno de Aragón. Queremos potenciar al máximo la colaboración público-privada porque es la forma de extraer todo el potencial de la sociedad y que no sea solamente la administración. La administración debe liderar, pero no suplantar. Es la sociedad que tiene que hacer las cosas y esa colaboración es la articulación de esa forma de funcionar. ¿Y en esa línea ya están trabajando con alguna empresa o ya tienen algún proyecto para ponerlo en marcha? Tenemos proyectos que están a la espera de la situación presupuestaria, que no es oportuno decirlo ahora, pero de luego ahí tenemos una línea fundamental y, como decía, es prioritaria la colaboración público-privada. Volviendo al tema de los jóvenes talentos que se nos escapan, ¿la crisis económica está haciendo que se vayan más esos jóvenes científicos? Hay muchos jóvenes científicos españoles y aragoneses fuera de Aragón y de España que sería muy oportuno que vengan, pero para eso hay que poner las condiciones, como decía antes, para que sea atractiva su vuelta a Aragón. El talento es fundamental. Yo recuerdo una frase que decía el presidente Kennedy, que si me permite lo digo, que decía en una época, hablando de América, que más que poderío industrial o poderío económico, hacía falta poderío mental. Pues bien, hace falta poderío mental, porque sin poderío mental no hay ningún otro tipo de poderío, y justamente en materia de investigación e innovación es la mente la que tiene que trabajar. Por eso cualquier esfuerzo por hacer circunstancias que sean atractivas para que los jóvenes tengan al mismo tiempo mayor vocación científica, hay que fomentar las vocaciones científicas y tengan un ámbito en el que sea atractivo quedarse a trabajar e incluso sea atractivo venir a trabajar. Y en ese sentido, ¿en qué medida la sociedad en general conoce los avances científicos que se producen aquí? ¿Hay falta divulgación de esa menor labor? medida de la que fuera oportuno. Hay divulgación de cualquier tipo de acontecimiento social, deportivo, y sin embargo los acontecimientos científicos, que son muy relevantes, están muy por debajo de lo que debía ser. Y eso es importante porque, como usted sabe, el conocimiento engendra amor. Y en la medida en que la gente conociese la ciencia, sentiría más pasión por ella y habría mayores vocaciones científicas, que son absolutamente necesarias. Están bajando las vocaciones científicas y eso es malo. Malo para el presente y pésimo para el futuro, vamos. Aragón también es una tierra que ha conseguido atraer a grandes científicos para investigar aquí. ¿Ese clima se seguirá fomentando? Sí, y si es posible, agrandando, porque ciertamente, como decía, es importante que el talento dé sus frutos y la mejor forma es que lo dé aquí para todo Aragón y para el resto del mundo también, como es lógico. Sobre todo en los centros universitarios docentes hay grandes científicos sí. Cuya rentabilidad en paper, que es como lo miden ellos en publicaciones científicas, pues les deja en un alto prestigio a nivel internacional. Eso supongo que también se les cuidará especialmente. Sí, ciertamente. La Universidad de Zaragoza es una universidad importante y la privada también, donde hay científicos de calidad mundial, prueba de ello que los rankings lo dan. Y el desafío quizás más necesario de Aragón ahora en estos momentos es pasar no solamente los rankings de publicaciones, sino también a la creación de patentes, es decir, hacer que esa investigación redunde en beneficio público, industrial, y en ese sentido tanto Aragón como España están muy por debajo de lo que se debe. Es decir, hay que terminar en la patente sin perjuicio del valor de la propia publicación, pero es la patente la que termina por tener una vuelta, por así decir, industrial. Hablamos de los grandes científicos, hablamos ahora de los pequeñitos, de los becarios de investigación que hacen ese trabajo a veces un poco más desagradable. ¿Su situación sigue siendo igual de precaria? Bueno, su situación, hay que decirlo con toda claridad, no es buena. No es buena y estamos empeñados en que deje de ser mala. Es un asunto muy importante, hay que prestigiar la carrera investigadora de los importantes y de los menos importantes y de los actuales que nacen a la vida de la investigación. Hay que cuidar su situación porque en estos momentos no es la deseable. Es complejo porque depende también del mundo académico, pero estamos en ello. ¿Y en qué medida los becarios, los investigadores en España, en Aragón, tienen una situación menos beneficiosa que en otras partes? ¿O qué se puede hacer para que sea igual de beneficiosa estudiar aquí o trabajar en ciencia que en otros países europeos? Bueno, pues fundamentalmente hay que hacer dos cosas: que sus contratos sean estables y que tengan una mayor remuneración económica, ambas cosas.
tenga en cuenta que las personas que a eso se dedican son gente intelectualmente elevada, en la que no se corresponde la categoría de su mente con la categoría de su sueldo. Y eso, aunque sea difícil, hay que intentar que con el tiempo se corresponda. Y luego que tengan una estabilidad, de forma que su labor investigadora pueda estar en el tiempo y no tengan que estar planteándose el futuro permanentemente. Es un asunto muy difícil, pero un asunto fundamental. Sin cuidar a los jóvenes investigadores no habrá buenos investigadores y sin investigación ya hemos comentado que no hay nada. Lo que también se está produciendo con esta crisis económica es que parece que los jóvenes vuelven a retomar ese interés por estudiar. ¿Tiene fe en que sea así, en que haya cada vez más gente en las universidades? Bueno, es triste que sea por la crisis. Es bueno que sea en sí mismo porque el estudio es fundamental. Una persona tiene que estar estudiando toda la vida. Hoy día una carrera se termina, pero lo que una carrera le da a uno es la capacidad de seguir estudiando. Hay que estudiar permanentemente. Y tener vocación por el estudio, amor al estudio, es fundamental porque es la única forma de estar siempre al día. Cuando se terminan los 4 o 5 años de una actividad de tipo docente, empieza una carrera que no tiene término. Por eso, inculcar a la gente el espíritu de la educación permanente en todos los niveles es fundamental, porque es la única forma de estar a la última. ¿Y en qué medida están bien cualificadas y bien reconocidas los investigadores que salen de las facultades aragonesas? Pues en escasa medida, es decir, la carrera investigadora tiene, por desgracia, menos atractivo que otro tipo de carrera. Y eso es lo que queremos intentar cambiar, es decir, que la carrera investigadora tenga todo el rango que tiene, que es el rango supremo desde el punto de vista intelectual, y que tenga también un estatus económico que vaya acorde con ese rango. Sin una carrera investigadora no habrá futuro en la industria, y eso es algo que hay que plantearse en un horizonte de medio y largo plazo. Es complejo, como digo, pero es una cuestión absolutamente vertebral. Y en una situación de posibles recortes económicos que parece que hay en el futuro, ¿cree que la innovación debe estar al margen de este tipo de recortes? Me refiero para cumplir con los objetivos de déficit que marca la Unión Europea. Sí, los recortes económicos no son un capricho, son recortes que se hacen para que haya mayor potencial en las administraciones, y eso termina por ser bueno para todos. No se puede poner el recorte de forma directa con ninguna causa. El recorte es para sanear una situación económica, y una situación económica saneada es bueno para todo, para la investigación y para todo el mundo. Por lo tanto, hay que verlo como una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para ese florecimiento de todos los campos, de los servicios, de la investigación y de todo. Estamos a punto de conocer el nuevo gabinete de que pondrá el presidente Mariano Rajoy. ¿Qué le pediría al ministro o ministra con el que le toque negociar a partir de ahora? Bueno, pues que sea plenamente consciente de que en esta materia tiene el futuro y que debe acentuarla todo lo posible. Tendrá la ventaja de que, a mi juicio, los trazos por donde hay que andar están ya trazados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner más carne en el asador, poner toda la fuerza y, eso sí, declararlo con carácter prioritario. ¿Qué asuntos tiene en el tintero el Gobierno de Aragón negociar con ese futuro ministro que lleve el campo de innovación y nuevas tecnologías? Pues en pocas palabras, intensificar toda la política que estamos haciendo. La política que estamos haciendo pensamos que está bien enfocada, hace falta que tenga mayor presión, mayor dotación, no solamente aragonesa, sino también española y, por supuesto, mayor también dotación por parte de toda la sociedad. Es decir, conseguir el triángulo Aragón, España y sociedad que dé plenitud de fuerza a esa línea que pensamos que está bien enfocada. Y en el caso de la Unión Europea también se está haciendo una apuesta muy importante por la innovación. ¿En qué medida se lleva una acción coordinada también de todos los Estados? Bueno, toda la política que estamos comenzando viene de la Unión Europea, es decir, la política española en materia de innovación y la aragonesa que estamos llevando responde al planteamiento europeo de innovación. Y a otra escala es fruto de la misma preocupación que tenemos. Europa está muy atrasada en materia de investigación frente a otras potencias como Japón, Estados Unidos, y lo que tiene que hacer es Europa ganar terreno. De ahí vienen todos los planes y las directivas europeas en esta materia, y lógicamente Europa no puede ganar terreno si no ganan sus estados, y los estados no pueden ganarlo si no ganan sus propias regiones. Por lo tanto, van todos en el mismo ámbito. Las directivas europeas no han conseguido sus objetivos hasta ahora. Hace 10 años se marcaron unos objetivos que solamente Suecia y algún otro país lo han podido conseguir, el resto no lo han conseguido, y por eso hay que revisarla al alza para que se intente conseguir. Pero sin innovación, como decía, no hay futuro para Aragón, no hay futuro para España, tampoco lo hay para Europa, ciertamente. ¿Y en qué medida tiene futuro Europa respecto a otros países como Estados Unidos o Japón o los países emergentes? Bueno, yo creo que Europa tiene mucho futuro en todos los aspectos. Es más, y decir esto ahora en estos momentos que es una crisis enorme parece que es un poquito chocante, pero es cierto. Yo creo que hay que aprovechar esta crisis para hacer más Europa, para lograr una auténtica integración en esta materia y en todas las demás, porque Europa es una necesidad geoestratégica y al mismo tiempo es un reducto de valores fundamentales de la paz, la persona, la solidaridad, y eso hay que preservarlo.
Por eso yo creo que en estos momentos de crisis tan profunda hay que tener las ideas claras en el sentido de que la solución es hacer más Europa, hacer una Europa integrada y que Europa pueda despertar todo el florecimiento que lleva dentro de sí. Europa yo creo que es la gran reserva, por así decir, moral de la globalización. Pero, por ejemplo, en el campo tecnológico, ¿realmente se puede competir con empresas como Google, como Apple, que en Estados Unidos, desde Estados Unidos llegan a todo el mundo? Aunque realmente, por ejemplo, los componentes no los fabrican allí, los fabrican en los países pues, en desarrollo, pues Taiwán. ¿Es realmente posible competir desde Europa? Bueno, en España tenemos, y no quiero citar ningún nombre, empresas que compiten con todas en todo el mundo. Y si lo hay en España, lo hay también dentro de Europa. España, en ese sentido, tiene grandes empresas, cuyo nombre no quiero citar, pero que están en la mente de todos, que se llaman de tú a tú con todas y están compitiendo con todas, por lo tanto, Europa y España pueden competir. El asunto es poner en marcha una política que realmente llegue a esa posibilidad, porque esa posibilidad está en potencia. Por ejemplo, muchas empresas aragonesas en determinadas ocasiones dicen que hay demasiados trámites, pues por ejemplo para exportar, también hay demasiados trámites para innovar o para llevar a cabo una patente. Sí, ¿O no? Sí, ¿Se puede simplificar esos trámites? Sí, se puede y se debe, es más, y este gobierno aragonés está dispuesto a hacerlo. Sobran disposiciones, hay que podar, por así decir, la fronda legislativa de forma que se quiten obstáculos y, salvaguardando siempre la garantía de la seguridad jurídica, hay que quitar obstáculos porque en estos momentos para crear una empresa o para innovar hay que hacer tantas cosas que desanima a la gente. El asunto de podar la legislación ya está en marcha en el propio gobierno aragonés y es un asunto muy delicado porque no es dar cortes sin más, es hacer un trabajo fino de quitar, pero es fundamental y máximo en una época cuando hay menos posibilidades económicas y eso no cuesta ningún dinero, es solamente cuestión, como decía antes, de talento y de saber qué es lo que hay que quitar, pero eso es imprescindible. Los emprendedores tienen que poder crear una empresa en 24 horas y los investigadores tienen que poder investigar sin tener que estar, por así decir, sepultados por trámites administrativos. Esa es una de nuestras líneas fundamentales de acción. También una de sus líneas era apoyar a esos emprendedores. ¿En qué medida se les puede apoyar? Bueno, esa es una de ellas ya. Esa es una de ellas y fundamental, que además no cuesta dinero. Cuesta, por así decir, como decía, sabiduría para quitar las leyes. Luego es también apoyarles económicamente y crear un clima social favorecedor de su propia carrera. Y un asunto muy, muy importante es fomentar que en Aragón el sector de las nuevas tecnologías crezca, haya las más fusiones posibles, porque tiene una estructura un tanto atomizada, de forma que pueda competir con otras comunidades autónomas y salir fuera de Aragón. Me parece que es importante y fomentar el sector de la TIC y fomentar las propias fusiones es importante y en ello estamos. Por último, ha dicho que en el 2025 es un buen objetivo para marcarse pues, esa visión de futuro. ¿Es optimista respecto a que Aragón encuentre su sitio en la investigación y las nuevas tecnologías de aquí al 2025 o cuando sea? Sí, ciertamente. Es más, y en la estrategia que he citado, Aragón 2025, la columna vertebral era la innovación y las nuevas tecnologías. Es más, se confía en la innovación y nuevas tecnologías para hacer ese Aragón líder, que ha hablado la presidenta muchas veces, y que no es el sueño de una noche de verano, sino que es una posibilidad que está al alcance de nuestras manos. Bueno, pues con el mensaje de buscar ese Aragón líder nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista a nuestros aragoneses. Buenas noches. Con la colaboración del Gobierno de Aragón.